Buenos días. En esta grabación vamos a seguir avanzando en lo que es ah, el conocer cuáles la, las poblaciones de portadores, cuál es la relación con dopaje, con la temperatura. Un poco repasar también lo que vimos en clases anteriores y también conocer cuáles son los experimentos que se pueden hacer para mm, vislumbrar un poco esos dos mecanismos de, de transmisión de la electricidad en un semiconductor, como son los portadores de carga negativa, los electrones libres y los portadores de carga positiva, ¿no? ¿Qué tipo de experimento puedo hacer con tal de poder verificar ese hecho? Entonces, os comparto pantalla. Bueno, habíamos visto el otro día, pues, ¿no? Lo que era la ley de acción de masas, la cual me dice que la concentración de un tipo de portadores está compensada por los portadores de signo contrario. De forma que si aumento uno de los dos, pues en proporción va a disminuir el otro. Recuerdo, N0 sería la concentración de electrones libres en el semiconductor, P0 la concentración de huecos en el semiconductor, N sub pi sería la concentración intrínseca, aquella que tendríamos a la temperatura que fuese, a la temperatura que estuviese operando ese semiconductor, la concentración que tendríamos en caso de que las dos poblaciones fuesen iguales. Entonces, habíamos visto que básicamente esta N sub pi depende de la temperatura, por tanto, a una determinada temperatura esto será una constante y este producto será igual a esto. Hemos visto en clases anteriores que podemos tener que N0 es igual a P0, que sería la situación intrínseca, o podemos dopar el material con impurezas donadoras, con lo cual incrementamos los electrones libres en relación a los huecos y esto disminuiría, o podemos dopar con impurezas aceptoras, con lo cual disminuiría los electrones libres y aumentaría en proporción a mi dopaje, aumentaría los huecos. Y esa variación es la que me hace a mí observar pues, variaciones grandes en lo que es la conductividad del material. El subcero se refiere a que tenemos condiciones de equilibrio, lo que se llama el equilibrio térmico. Es decir, una situación en donde mis poblaciones son constantes en el tiempo y he llegado a un estado estacionario porque hay una generación de pares electrones huecos debido a la generación térmica y se ha llegado a una suerte de equilibrio. Pero solamente tengo como fuente de energía generadora de, de pares electrón huecos, solamente tengo la agitación térmica. No tengo otras fuentes externas, ya sea un campo eléctrico externo, ya sea una iluminación que me pueda variar esa población. Solamente tengo la agitación térmica y esa será la notación del subcero. Hacer notar y un poco avanzar también cosas que veremos en clases venideras, ¿no? Tenemos, pues, esto sería
la energía de la banda de conducción, el nivel de energía de banda de valencia. La banda de valencia está prácticamente llena. La banda de conducción está prácticamente vacía. Tenemos algunos justo en ese mínimo. Y comentábamos que tenemos un mecanismo de generación de pares, ¿no?, de pares de electrón hueco, ya sea por agitación térmica, ya sea porque pueda tener una generación, ¿no?, una iluminación que me crea esa promoción, ¿no? Entonces podemos definir G minúscula como el número de pares electrón hueco generados por unidad de volumen y por unidad de tiempo, ¿no? De volumen y por unidad de tiempo, que en nuestro caso sería pues centímetros cúbicos, la unidad de volumen, y por ejemplo segundos como unidad de tiempo. Esta cantidad que me hace promocionar electrones de la banda de valencia a la banda de conducción y me crea dos portadores, hueco y el electrón, de forma que si definimos esto como el eje X, un eje espacial, en el sentido de la presencia de un campo eléctrico, vamos a suponer que aquí tenemos pues un determinado campo eléctrico y hacia la dirección X, pues tendremos este electrón que estará libre y se moverá al arbitrio de este campo eléctrico, y ese hueco pues también lo hará. Y tanto uno como el otro me va a contribuir a esa corriente, ¿no? Tendremos, a efectos prácticos, tendremos una corriente, ¿no?, que mirará en el sentido del campo eléctrico y que está creado por esos huecos y electrones. Cuantos más genere, evidentemente, más importante será esta J para el mismo campo eléctrico. Si por alguna circunstancia yo tengo que en un punto espacial determinado un electrón y un hueco pues pasan por la densidad, pues se atraerán y el electrón puede ocupar ese enlace covalente que está roto y que está un poco vagando por la red. Se restablecería ese enlace covalente, desaparecería el electrón, desaparecería el hueco, ¿no? Por tanto, yo puedo tener el proceso contrario, que sería lo que llamamos recombinación. Aquí vamos a poner R minúscula, ¿no? R minúscula sería número de pares electrón hueco recombinados por centímetro cúbico y por segundo, por ejemplo. ¿Cuántos? En un diferencial de volumen, en ese centímetro cúbico, ¿en qué proporción se me van a recombinar esos portadores? Cuantos más portadores tenga mi semiconductor, más fácil tendré de presenciar este fenómeno de recombinación. Por tanto, eso me indica que, de hecho, es un mecanismo de control para que en caso de que yo tenga una generación, pues eso no implique que acabe pues, con todos los electrones
o con todos los enlaces covalentes rotos, ¿no? Está claro que eso no va a pasar porque tenemos el fenómeno contrario que lo regula. El fenómeno contrario que lo regula y que me restablecería la integridad del cristal también. Para cada diferencial de volumen, ¿no? Para cada diferencial de volumen, podremos identificar una velocidad de creación o de aniquilación de portadores, ya sean N, ya sean, ya sean P, es decir, una variación de esa concentración en función del tiempo, que será igual al que será igual a la diferencia entre los que se generan y los que se recombinan, ¿no? Si tengo que G es mayor que R, pues esa concentración de electrones aumentará. Quien dice N también diría P minúscula. Si R es mayor que G, entonces esa concentración de portadores disminuirá. Disminuirá en proporción a ese valor negativo. Si yo estoy en una situación de equilibrio térmico, es decir, he llegado a una situación en donde N ya no es N, sino que es N sub 0, hemos llegado a esa situación de estabilidad, en donde ya no me varía en el tiempo, podemos poner aquí esto es igual a 0 y por tanto G es igual a R. G podemos hablar, o a lo largo del curso, será compuesto por dos fuentes, ¿no? Por una parte, la agitación térmica propia del cristal, por otra parte, las generaciones externas debido a la iluminación que podamos tener, al campo eléctrico externo que podamos tener, etc. Para la situación, en este caso, de búsqueda de N sub 0, en donde solamente tenemos, por el momento, equilibrio térmico, ¿no? Solamente tenemos generación térmica, pues vamos a suponer pues, que no hay iluminación, no hay activación externa, por lo tanto tendremos que la recombinación, cuando se llega a esa población estable, la recombinación es igual a la generación. Por otro lado, ¿qué podemos entender por R minúscula? R minúscula, como hemos comentado, está en función de la probabilidad de que se encuentren dos portadores, un electrón y un hueco. Mientras no estén próximos físicamente, pues este proceso de recombinación no tendrá lugar. Por tanto, lo podemos poner proporcional, ¿no? A decir que R es proporcional a N por P. Al producto de las concentraciones de huecos y electrones. Si uno de los dos, por ejemplo, es 0, pues habrá probabilidad 0 de recombinarse. Ese producto también me da esa idea de probabilidad de colisión, y la probabilidad de colisión me va a dar, no todas las colisiones van a ser efectivas, pero me va a dar una idea de ese proceso, esa velocidad del proceso de recombinación. Y ahí una constante de proporcionalidad, pues que me convierta ese producto en velocidad de recombinación. Si estamos en una situación de equilibrio puramente térmico, entonces esta N y esta P serán N0 y P0, y por tanto tendremos K por N0 por P0
igual a generación térmica. Una generación térmica que para una determinada temperatura va a ser constante. Si queremos aumentar esa generación térmica, aumentaremos la temperatura y proporcionalmente tendremos más pares electrón hueco, como veíamos, ¿no?, en la clase anterior, que habíamos derivado una expresión para n sub i en función de temperatura. Esta punta. ¿Vale? Es decir, a medida que aumento la temperatura, aumento N0 y P0, ¿no? Que sería en este caso N sub i. Pero para un valor concreto de temperatura, mi generación será constante y por tanto el producto de población será constante. Esto es lo que se llama ley de acción de masas, ¿no? N0 por P0 igual a una constante a una determinada temperatura, ¿no? Y que hemos comentado que era N sub i al cuadrado. Bueno, nos habíamos quedado en la siguiente transparencia. En esta, si no recuerdo mal. En donde teníamos esa relación de N sub i con E sub g. E sub g lo definíamos como el salto de energía que hay entre la banda de conducción y la banda de valencia, lo que le llamamos el band gap. Por ejemplo, si medimos la concentración intrínseca en función de la temperatura, podemos discernir cuál es este valor de band gap, cuál es este valor de sub g. En este caso estaría relacionado con la pendiente de la gráfica logaritmo de n sub i en relación a 1 entre t. Puesto que la variación térmica exponencial es mucho más rápida que la variación polinómica con la temperatura, ¿no? Aquí hay una relación polinómica, aquí hay una relación exponencial. En este caso, este producto, el que domina es la relación exponencial, con lo cual si hacemos esta gráfica semilogarítmica, pues la pendiente me da un poco la idea del S sub G0. Bueno, aparte de eso, habíamos comentado o habíamos introducido el parámetro de la energía de Fermi, que es un valor de referencia, un valor de energía de referencia, que suele estar entre la banda de conducción y la banda de valencia. Lo vamos a localizar entre la banda de conducción y la banda de valencia, y también habíamos definido un segundo valor de referencia que llamamos la energía de Fermi intrínseca. La energía de Fermi intrínseca, y aquí le pondremos E sub F sub I, sería aquel nivel de energía en el cual, en caso de que mi energía de Fermi sea igual a F sub I, entonces tenemos una situación de semiconductor intrínseco, es decir,
n sub 0 es igual a n sub i, ¿no? Si y solo si la energía de Fermi se coloca justo en la energía de Fermi intrínseca. Aquí hemos definido ese valor de energía de Fermi intrínseca. ¿Cómo lo podíamos un poco definir? Pues recordamos esa era la relación de N0, ¿no?, con la energía de Fermi. Cuanto más cercana está a I sub C, a la banda de conducción, mayor será el N0, el valor de N0. Y I sub 0. Esta K minúscula es la constante de Boltzmann, ¿no? K por T me da una idea un poco de la energía térmica por partícula, ¿no?, por electrón, ¿no?, una idea del orden de magnitud de esa energía térmica por partícula. También, cuanto más cerca tengamos la energía de Fermi de la energía E sub V, de la energía de valencia, mayor será el valor de T sub 0. Indudablemente habrá un valor de energía de Fermi que iguala N0 y P0. Aquí utilizaremos de forma indistinta E sub I como la energía de Fermi intrínseca. Simplemente para no poner muchos subíndices, E sub I o F sub I será lo mismo. En este caso, esto es, vamos a ver, como comentábamos, habrá un valor de E sub F tal que N0 es igual a P0, ¿no?, igual a N sub I. Por lo tanto, para esa situación en donde tendremos ese ratio igual a 1, pues tendremos NV. Aquí tenemos un menos. Aquí otro menos, ¿no? Y aquí me falta una I, ¿no? Energía intrínseca. Aquí tenemos una ecuación con una incógnita, que es esta energía intrínseca, y que podremos expresar en función de parámetros que luego parámetros del cristal, como es la temperatura a la que está, como son ese valor de sub C, el valor de sub V, ¿no?, esos valores limítrofes de las bandas de conducción y valencia. Tendríamos tenemos el logaritmo neperiano de 1, que será 0, igual al logaritmo neperiano de todo esto. Por tanto, 0 igual al logaritmo neperiano de NC entre NV, más logaritmo neperiano de esta ratio, ¿no?, que será ya directamente pues será, a ver, E sub I está dos veces, luego tenemos
menos el C, si no me he equivocado. Creo que es así. Por lo tanto, despejamos la E sub I. Si no me he equivocado. Lo cual implica que la energía intrínseca va a estar referenciada a este valor, es, digamos, justo el que pasa por el medio de las bandas. Y este parámetro es relativamente pequeño porque al menos a temperatura ambiente este K por T es relativamente pequeño, por lo tanto podemos decir que sub I más o menos es igual a la mitad de Banca, ¿no? Que es lo que veíamos en esta notación de aquí, como la ponemos, ¿no? Es decir, la energía de Fermi intrínseca la ponemos entre la E sub C y la E sub Q. Me va a convenir el expresar estos dos valores de N0 y P0, no en función de N sub C y N sub V, que recuerdo son son los valores efectivos de densidad de estados, no venía la palabra, densidad de estados es la densidad efectiva de estados en la banda de conducción y la banda de valencia, sino en función de N sub I en lugar de en esta densidad efectiva. ¿No? Es decir, podemos poner, en caso de que esto fuese N sub I, pues podemos poner que N sub C es igual a N sub I por E. ¿No? Podemos despejar N sub C en función de N0, que si E sub F es igual a la energía intrínseca, pues N sub 0 será N sub I. ¿No? Lo tenemos aquí, si no me he equivocado. También podemos poner que N sub V es igual a N sub I por E elevado a I sub V menos I sub I entre KT. Este 2 no es parte de la ecuación, ¿eh? Este es E sub C. Aquí hay un menos. Sí que me he equivocado. Aquí hay otro menos. Ahora sí. Es decir, podemos poner N sub C y N sub V en función de la energía intrínseca de E sub C y de E sub V. Simplemente despejando, en el caso de que sub F sea igual a F sub I, y por tanto N0 es igual a N sub I y P0 es igual a N sub I. Una vez obtenido esta relación de NC y NV en función de la energía intrínseca,
la podemos poner en la expresión general que depende de la E sub F y tendremos lo siguiente, ¿no? Lo ponemos hacemos sustitución y tendremos que N0 es igual a N sub I por E. Esta forma de poner N0 y P0 va a ser más utilizado durante el curso. Esto es un menos, ¿eh? Es decir, expresar N0 en función de la diferencia entre la energía de Fermi y la energía intrínseca. A esta diferencia, convertida en voltaje, la llamaremos potencial de Fermi. Potencial de Fermi se definirá como la diferencia entre la energía de Fermi y la energía que tendríamos que tener para que ese material fuera intrínseco. Q es un factor de conversión para convertir energía, por ejemplo, electronvoltios, en tensión, por ejemplo, voltios. Si phi es igual a 0, pues E elevado a 0 es 1 y tengo que N0 es igual a N sub I, P0 es igual a N sub I. También definimos, esto sería potencial de Fermi. Definimos también la tensión térmica como K por T dividido por Q, tensión térmica. En el caso de temperatura ambiente, T igual a 300 Kelvin, K constante de Boltzmann, Q carga de electrón, lo sabemos todo, pues VT más o menos 26 milivoltios, ¿no? A temperatura ambiente. Simplemente como idea del posible valor de referencia. Por tanto, en este caso podremos expresar N0 y P0 como E elevado a phi entre VT, P0 es igual a E a la menos phi entre VT por NI. Fijaos, la ley de acción de masas, N0 por P0, este producto de exponenciales es 1, Ni cuadrado, ¿no? Por ejemplo. Vale, aquí hay una errata, este más tendría que ser un menos y este KT tendría que ser KT entre 2, como hemos visto antes. En el caso en el que yo tenga un semiconductor con una mezcla de impurezas, ya sea donadoras y aceptoras, entonces hablaremos de lo que es el proceso de compensación de impurezas, que es que los electrones, por ejemplo, en el caso de tener más impurezas donadoras que aceptoras, pues los electrones que yo tengo de más en las impurezas donadoras, pues acaban ocupando posiciones en ese nivel de energía al aceptor que tenemos justo por encima de su V. Como resultado, cuando haya habido esa compensación, tendremos en el nivel E sub D un número de electrones igual a N sub D menos N sub A. Por lo tanto, hablaremos de una concentración efectiva donadora
¿no? Que es esta n sub d mayúscula, igual a n sub d menos n sub a. Eso en caso de que n sub d sea mayor que n sub a. Si es al revés, si tenemos que n sub d minúscula es inferior a n sub a minúscula, entonces esta compensación de impurezas no rellena todos los espacios posibles en sub a y tenemos un valor efectivo de n sub a, que sería pues la respuesta contraria. En todo caso, tendríamos y luego a partir de ese valor, del valor efectivo de impurezas aceptoras o donadoras, pues el proceso es el mismo, ¿no? Y seguiríamos con el mismo análisis que hemos hecho, lo que estamos haciendo en caso de que fuese puramente un semiconductor con impurezas aceptoras o solamente con impurezas donadoras. A partir de la ley de acción de masas que me relaciona el producto de N0 con P0 con una constante que es NI, y luego del hecho de que vamos a tener una neutralidad de carga, es decir, imaginemos que tenemos un semiconductor tipo N, en este caso tendremos un valor efectivo de donadores N sub D mayúscula. La neutralidad de carga me indica que la densidad global de carga ha de ser igual a cero. Es decir, P0 menos N0 más N sub D es igual a cero. Es decir, las cargas libres hueco menos los electrones libres, la concentración de electrones libres, que me proporcionan una carga menos Q, más el valor efectivo de impurezas donadoras que se han quedado sin compensar, ¿no? Esa suma ha de ser igual a cero. Pues porque al final los electrones que me vienen de esas impurezas donadoras pues acaban convirtiéndose en electrones libres, ¿no? Por tanto, tenemos esa neutralidad de carga, tenemos esa ley de acción de masas, que indica cuál es esa situación de equilibrio, dos ecuaciones, dos incógnitas que podemos resolver en función de parámetros conocidos del cristal, que son ese valor de N sub I a una temperatura concreta o ese valor de impurezas que hemos puesto debido a nuestro donador, ¿no? A la concentración de donadores que hemos incorporado, ¿no? Y tenemos este valor de N sub 0, ¿no? Esta expresión de aquí y esta expresión para P0. Comentar que en este caso a N0 se le va a llamar, se le va a denominar los portadores mayoritarios, porque de forma muy mayoritaria van a estar dominando la conductividad en este semiconductor. Por tanto, en semiconductor tipo N yo tengo que N0 es mucho mayor que P0, que va a ser la situación habitual. Es decir, se dopa el material y se ponen unos valores. Esto es algo artificial, esto es algo que se fuerza cuando se crean los dispositivos microelectrónicos. Ese valor de N sub D va a ser mucho mayor que el valor intrínseco, pues para incrementar esa conductividad, pues órdenes de magnitud. En esa situación y a temperatura ambiente, tenemos que la concentración N sub 0 de portadores mayoritarios será más o menos igual a la concentración de donadores efectivos en sub 0. En esa situación, la energía de Fermi estará por encima de la energía de Fermi intrínseca. Correcto, ¿no? Pues lo tenemos. N0 es igual a N sub I elevado a phi entre Vt. P sub 0 igual a N sub I por E a la menos phi entre Vt.
Y luego tenemos E sub C, E sub V, más o menos por la mitad tenemos energía intrínseca. Y luego tenemos la energía de Fermi. Y esta diferencia es Q por phi. Es proporcional al potencial de F. Esta es energía. Si phi es positivo, y E sub F está por encima de sub F sub pi, entonces tendremos N0. N0 es mayor que P0. De hecho, la situación normal es que sea mucho mayor que P0. Por pocos cientos de milivoltios o décimas de milivoltios que aumente phi, ya tendremos un desbalance de N0 y P0. Por lo tanto, E sub F estará por encima de su pi. Y a esta situación se llama semiconductor, o este tipo de semiconductores se llamará semiconductor tipo N. Podemos buscar cuál es la posición, más o menos, de esa energía de Fermi en función de la energía de Fermi intrínseca. Pues, por ejemplo, cogemos esta expresión de neutralidad de carga. La neutralidad de carga me dice que P0 menos N0 más Nd por Q es igual a 0. Si tenemos esa situación de semiconductor tipo N, N0 mucho mayor que P0, entonces tenemos que esto es más o menos, esto será N0 más o menos igual a N sub T. Entonces 0, esta resta es igual a 0, por tanto N0 igual a Nd. N0 hemos dicho que es N sub pi por el potencial de Fermi por lo tanto la energía de Fermi menos la intrínseca entre kT es igual al logaritmo neperiano Nd entre N sub pi. Por lo tanto, la energía de Fermi será igual a la energía intrínseca más K por T por logaritmo de N sub D entre N sub pi. Podemos hacer esto es semiconductor tipo N. Podemos hacer un razonamiento similar si es un semiconductor tipo P. Esto lo podéis hacer vosotros. La energía de Fermi será la intrínseca menos kT por logaritmo de N aceptor entre N sub pi. ¿Vale? Si es semiconductor tipo P, bajamos la energía de Fermi en relación a la intrínseca en una proporción del logaritmo de la concentración Na. Tendríamos una phi negativa en este caso. Si queremos un semiconductor N, entonces tenemos que incorporar el valor efectivo de impurezas a ese donador. Por tanto, tendré Sn sub D o ese logaritmo de N sub D me va a dar un poco la proporción de en cuánta tensión estoy sobre la E sub pi, ese valor de S sub P.
Lo mismo para el semiconductor tipo P. En el caso del semiconductor tipo P hacemos un análisis similar. En este caso no estamos sumando n sub d porque ahora el valor efectivo es aceptor. Por tanto, restamos el valor efectivo de aceptores. En paralelo tenemos en el 0 P0. Ahora los mayoritarios son los P0. Si os fijáis en esta expresión, si n sub a mayúscula es mucho mayor que n sub i, pues esta raíz cuadrada es más o menos igual a na más na entre 2 será igual a na, ¿no? Que es esta expresión que tenemos aquí, P0 más o menos igual a na, en caso de que na sea mucho mayor que la concentración intrínseca. Calculamos qué diferencia hay entre energía de Fermi y la energía de Fermi intrínseca y vemos esta expresión que comentaba antes en el papel. Comentar también, o mostrar aquí cómo se relaciona, en este caso para el semiconductor tipo P, tipo N, para el P tendríamos una gráfica similar. ¿Qué variación tendré de concentración de mayoritarios y minoritarios en un semiconductor tipo N? N0 va a ser mayor que P0, a no ser que aumente la temperatura mucho y entonces el material se convierte prácticamente en intrínseco y N0 prácticamente es igual a P0. Para la situación intrínseca a temperaturas altas. Pero a temperaturas normales de operación, esto sería T sub op, que son las temperaturas normales en las cuales va a operar el dispositivo que estaremos fabricando con esos dopajes, pues en esa situación yo tengo, está claro que si nuestras temperaturas de operación fuesen temperaturas muy altas, pues no tendría sentido el doparlo o dejarlo de operar, de dopar, porque mis concentraciones de huecos y electrones serían exactamente las mismas. No habría diferencia entre dispositivo puro o dopado. Bueno, en este caso, a temperaturas moderadas, ¿no? Que sean las normales de operación, y por aquí en medio estaría la temperatura ambiente, en donde habíamos comentado que el valor de N sub i, la concentración intrínseca, es muy pequeñita y hace que el material puro sea prácticamente un aislante. En este caso, al doparlo, tenemos un material muy buen conductor. Hemos aumentado órdenes de magnitud lo que es la concentración de portadores de carga y entonces sí que vemos un cambio apreciable o una corriente apreciable dada un campo externo y por lo tanto sí que tendremos un material que podemos definir como conductor, ¿no? En este caso, para el semiconductor dopado, ya sea tipo N o tipo P. Esta curva de aquí vendría dada por esta expresión que hemos obtenido antes, en donde n sub d serían los donadores ionizados. Dicho tendremos si no recuerdo mal. Vale. En el fondo esta n sub d tiene que ser n sub d más, que son las impurezas ionizadas. Esto dependerá de la temperatura a la que esté. Por tanto, n sub d más depende de a qué temperatura estoy.
Por lo tanto, si yo grafico n sub 0, p sub 0, en función de la temperatura, pues a temperatura ambiente, básicamente n0 es n sub d. Esta es la situación. Luego, en la medida en que n sub i pues varía exponencialmente con la temperatura, pues si yo aumento la influencia de este valor en relación, a n sub t, pues yo me iría a una situación donde n0 más o menos sea igual a n sub i. Aquí n0 es más o menos igual a nd. A temperaturas muy altas, n0 es más o menos igual a n sub i. En este caso, este sería dominante. Esto lo podríamos poner a 0. Raíz de 4 es 2. 2 entre 2 es 1 y raíz de n cuadrado es ni. Este también sería despreciable, por tanto no contaría. Eso sería la situación de temperaturas altas. Temperaturas bajas, este es despreciable y yo tengo n sub d más. Y por tanto, lo que yo tengo es que esto es este ciclo. Este es n sub i. Y por debajo de n sub i yo tendría los p0. P0 es n sub i cuadrado dividido por el valor de n0. Esta expresión es inferior que n sub i. Pero a medida que aumenta, también aumenta n sub i. Siempre por debajo. Y esto sería el P0. Siempre el producto P0 por N0, siempre el producto de estos dos será igual a N cuadrado. ¿Ok? Eso de temperaturas ambientes hacia arriba. Si me voy de temperatura ambiente hasta abajo, a temperaturas bajas, entonces lo que yo tengo es que para temperaturas progresivamente más bajas, n sub d más deja de ser igual a n sub d. Y aquí hemos puesto que n sub d más o menos es igual a nd. Es decir, tantos impurezas que habíamos puesto donadoras, tantas tengo ionizadas. En este caso, el número de impurezas ionizadas igual al número de impurezas que yo tengo en mi semiconductor. Si yo bajo la temperatura, esas impurezas progresivamente dejarán de estar ionizadas hasta que a temperatura cero se me iguale a cero. Por tanto, en este caso sería la situación de n sub d más inferior a n sub d. Y también una dependencia con la temperatura. Sería la misma expresión de aquí, pero ahora n sub d más ya no es igual a n sub d, como poníamos para temperaturas de ambiente o superior. Espero que más o menos con esto quede clara la relación con la temperatura. Una expresión similar, ¿no? Aquí tendría una expresión similar tendríamos, pero para un semiconductor tipo P, ¿no? Aquí tendríamos P0, no, vamos a seguir el mismo criterio de colores. P0, N sub i,
y luego por debajo n sub 0. Aquí tendríamos n sub a. Aquí p sub 0 más o menos es n sub a. Y luego aquí la situación de n sub a más inferior a n sub a. Aquí tendríamos n sub a más o menos igual a n sub a. Y luego aquí es la situación de P0 más o menos igual a N0 más o menos igual a N sub i. Lo mismo, pero con portadores de carga de signo contrario. Otra cosa adicional es la posición de la energía de Fermi en mi band gap. Si bien a temperaturas muy altas esta energía de Fermi tiende a ser igual a la energía intrínseca, a temperaturas bajas, puesto que todos los niveles de valencia van a estar ionizados, pues lo ponemos por encima, en el caso del semiconductor tipo N, lo ponemos por encima del nivel E sub D. Aquí tengo también no. Tenemos PC, y este es el subordinador. Semiconductor tipo N. Esto es temperatura baja, temperatura igual a 0, y a medida que aumenta la temperatura, pues primero el band gap se hace progresivamente más estrecho. No mucho, pero algo. Los niveles de sub D pues seguirán ahí a la misma distancia de sub C. Ahora bien, la energía de Fermi a cero absoluto está por encima de sub D, de forma que tenemos esto ionizado. Perdón, sin ionizar. Aquí n sub D más o menos es igual a 0. A temperaturas bajas, cercanas al cero absoluto. A medida que aumenta la temperatura, pues esta E sub F baja hasta la energía intrínseca a temperaturas altas. A temperaturas bajas, por encima del último estado de valencia que tendrá que estar ocupado. Para el caso del semiconductor, este sería el semiconductor N. Para el caso del semiconductor P, pues tendremos pues lo mismo, ¿no? Tenemos aquí un nivel aceptor. Y aquí en medio la energía intrínseca. Para temperaturas altas tenemos esa energía de Fermi más o menos igual a la intrínseca. A medida que bajamos la temperatura, esta energía de Fermi estará por debajo de su pi. Es un semiconductor tipo P. Estará a temperaturas de operación, pues estará a temperaturas, a valores por debajo de la energía intrínseca. Ay,
y a temperatura cero se sitúa por encima de los últimos, estados de valencia, que son estos. Estos son enlaces covalentes que en principio no hay electrones para ocuparlos, por tanto no están ocupados. Las impurezas aceptoras no están ionizadas negativamente. Ahora, en esta situación en donde tenemos algo de temperatura, sí que incorporamos y ionizamos negativamente las impurezas aceptoras. Aquí, estas impurezas saltan a la banda de conducción, los electrones extra que incorporan las impurezas donadoras saltan a la banda de conducción, y aquí tendremos estos ND ionizados. Aquí no están ionizados porque tenemos temperatura aproximada a cero, aquí sí. Aquí están ionizados porque han incorporado electrones que vienen de la próxima, de la banda de valencia, que está muy próxima y llena de electrones, y que le proporciona esos electrones extra. Si me voy a temperaturas bajas, no tengo esa situación. Bueno, habíamos hablado también sobre la relación entre, en el caso anterior, entre velocidad de portador, vamos a poner aquí valor absoluto de la velocidad, y el campo eléctrico aplicado. Y decíamos, ¿no?, que hay una relación de proporcionalidad, ¿no? Es decir, la velocidad del electrón es proporcional al campo eléctrico aplicado, la velocidad del hueco es proporcional al campo eléctrico aplicado, en donde esta constante de proporcionalidad se denomina movilidad. Una movilidad que comentábamos para el caso del semiconductor tipo N, para el caso del portador de electrón libre, es mayor que la movilidad del hueco, más o menos el doble o el triple, dependiendo del material. Y esto era debido a que la masa efectiva del electrón en el semiconductor es inferior, es más pequeñita que la masa del hueco, la masa efectiva del hueco. Nos vamos al la masa efectiva, que es inversamente proporcional a la segunda derivada. Aquí la segunda derivada de la banda de valencia es más próxima a cero en valor absoluto que esta de aquí, que en valor absoluto es mayor. Por tanto, aquí como la segunda derivada es mayor que en el caso de la banda de valencia, la masa efectiva del electrón va a ser menor, proporcionalmente menor que el hueco. Entonces el hueco va a ser más complicado de mover al ser más pesado que no el electrón. No confundir, es el electrón libre aquí en el fondo no es como tal, es libre, está más libre que una banda de valencia, pero aún así está confinado en un cristal. Esa masa efectiva no es igual a la masa del electrón en un vacío, ¿no?, en el espacio vacío. Vemos la transparencia anterior. Por lo tanto, en el caso que tengamos electrones libres, por ejemplo, que me estarán, digamos, teniendo un movimiento aleatorio
de choques dentro de mi red cristalina. Tenemos ahí un movimiento browniano cuya velocidad, ponemos velocidad térmica, el valor medio de esa velocidad debido a esos choques con el cristal. Cada vez que choca, pues le proporciona una energía extra, pero la dirección en donde va a salir ese electrón, pues al ser aleatorio, al final tenemos un movimiento neto, una velocidad neta cero. En caso de que exista un campo eléctrico, sí que va a haber un desplazamiento neto. De hecho, esa velocidad la podemos relacionar con la aceleración de esa partícula en el cristal, ¿no? Esa aceleración que sería masa dividido por la fuerza dividido por la masa efectiva, donde la fuerza es Q por E. Q por E dividido por la masa efectiva sería esa aceleración por T, o el valor medio de T sería el valor medio entre colisión y colisión. Por lo tanto, aquí la constante de proporcionalidad entre velocidad de la partícula, la velocidad efectiva, V sub P, y el campo eléctrico, esa constante de proporcionalidad, Q por T entre la masa, es la movilidad, ¿no? Q por T dividido por la masa es la movilidad. Si es un hueco, esa masa será mayor, por lo tanto la movilidad será menor. Si es un electrón, la masa será más pequeñita y por tanto la movilidad del electrón será más grande. Aquí muestro que esa movilidad dependerá de la temperatura, puesto que el tiempo típico de colisión a temperaturas mayores pues, será menor, el tiempo típico de colisión. Pues, puesto que bueno, la mayor velocidad despedido por la agitación térmica, ese tiempo típico baja y por tanto la movilidad bajará. Otra cosa importante, que es que a medida que yo aumente el campo eléctrico, ¿no? Entonces tengo esa relación lineal, pero para campos eléctricos muy grandes, esa velocidad de portadores saturará un determinado valor. A ese valor le llamaremos velocidad de saturación. Y para campos eléctricos fuertes, las velocidades de los portadores saturan a la velocidad de saturación. En general, nosotros nos restringiremos a la situación de velocidades bajas durante el curso. Eso no quiere decir que en algún momento dado veamos situaciones de campos extremos, pero por norma estaremos en campos eléctricos bajos o moderados. En relación al campo eléctrico, habrá un campo eléctrico crítico a partir del cual tengamos ese fenómeno de saturación. Pues nosotros estaremos por debajo de ese campo eléctrico crítico. Bueno, en esta transparencia un poco repite lo que habíamos visto de la relación entre corriente o densidad de corriente y campo eléctrico, que es una forma de expresar la ley de Ohm, en donde la constante de proporcionalidad es la conductividad, esto es intrínseco del material. Esta conductividad, habíamos visto, no voy a repetir, pero es proporcional a la densidad de portadores que tengamos, sea tipo N o tipo P. Normalmente, si tenemos un semiconductor tipo N o tipo P, uno de estos dos sumandos es mucho más importante en el caso que el otro y por tanto, por ejemplo, el semiconductor tipo P, pues la sigma será P minúscula por la movilidad por el Q. ¿No? Porque prácticamente esto será inexistente. ¿Cómo podemos medir movilidad y concentración de portadores? Pues para eso
tenemos lo que se llama el experimento de efecto Hall. El experimento de efecto Hall lo que hace es una forma de verificar, por una parte, el hecho de que va a haber dos tipos de portadores distintos, electrones o huecos, y por otra parte es una forma de medir cuál es la concentración de portadores y cuál es la movilidad también. Se puede medir a partir de un experimento de este estilo. Y lo voy a explicar a continuación. Yo voy a tener una tensión, vamos a ver la V en X. Yo tengo un material semiconductor, vamos a suponer que es un semiconductor tipo P, por tanto aquí los mayoritarios son enlaces covalentes rotos, que le llamamos huecos, son portadores de carga positiva. La idea es que yo fuerzo una diferencia de potencial, por lo tanto se me crea una corriente eléctrica que puedo medir. Aquí puedo poner un amperímetro y medir esta corriente eléctrica. Y a la vez forzamos un campo magnético que es transversal a la dirección, esto sería el eje X, esto sería el eje Y, lo típico, ¿no? Y este sería el eje Z. Por tanto, ponemos un campo magnético en el eje Z perpendicular al eje en el cual se me desplazan estas cargas, que si es un semiconductor tipo P, básicamente lo que yo tendré son cargas positivas, son huecos que se me desplazan en la dirección de delta. Si yo tuviese un semiconductor tipo N, pues bueno, tendría la misma situación, ¿no? GZ, forzamos un campo magnético con solo componente Z. Aquí ponemos una determinada tensión para forzar una corriente eléctrica. La corriente me irá en el mismo sentido que antes, ¿eh? Aquí siempre, esto es un trozo de material, aquí no me genera, por tanto la corriente siempre va en el sentido de su sentido natural, que es de potenciales mayores a potenciales menores. Aquí lo que tengo son electrones libres que se me mueven en el sentido contrario, ¿no? En el eje X sería hacia valores negativos. Aquí tengo una velocidad negativa, aquí tengo una velocidad positiva, ¿eh? Pero el efecto es el mismo, una corriente eléctrica neta en este sentido. ¿Vale? Y esto es debido pues eso, a que el electrón va hacia potenciales mayores, ¿no? Está atraído por el potencial positivo, el hueco está atraído por el potencial negativo, ¿no? Todo en el sentido natural de su, ¿no? de su movimiento en el sentido natural, ¿no? Hacia potenciales opuestos a la carga que tenemos. Bueno, el caso es que, puesto que tenemos un campo magnético transversal, ¿no? Tenemos una fuerza de Lorentz, que es Q V por B. ¿No? En este caso, aquí tendremos una fuerza V por B es hacia aquí y la carga es positiva, por tanto, se mantiene ese sentido. Aquí, en el caso del electrón, pues tenemos la misma expresión, Q por V por B,
V por B ahora, como mira la velocidad en el sentido, en este sentido, V por B va hacia afuera, hacia los valores positivos del eje Y, esto sería el eje Y, X, Z. V por B va en el sentido, esto es V por B. Pero como Q es negativo, pues la fuerza va hacia ahí también. Esto es, ponemos en rojo. La fuerza de Lorentz, debido al campo magnético, tanto si es un hueco como si es un electrón, va en el sentido del eje Y negativo, ¿no? Hacia valores negativos de Y. Como resultas de esto, lo que tendremos es, evidentemente el cristal es finito, no en un momento dado se acaba, por lo tanto aquí se me irán acumulando las, puesto aquí el campo magnético lo he puesto en el centro, pero el campo magnético está por todo, ¿no? Lo hemos hecho que esté por todo, por tanto, todas las partículas a medida que atraviesan esto, notan este campo magnético y se desvían hacia la izquierda. A medida que pasa el tiempo, yo voy a tener una acumulación de cargas en la parte izquierda en relación a la parte derecha. Habrá más densidad de portadores a la izquierda, ya sean electrones o ya sean huecos. Y por lo tanto, esa mayor densidad de carga, recordad, una densidad de carga, ¿no? O una zona con una densidad de carga determinada, me fuerza un campo eléctrico. ¿Bien? Y ese campo eléctrico siempre va a estar mirando en contra de las cargas positivas o a favor de las negativas. Es decir, yo aquí tendré el campo eléctrico mira hacia la derecha, aquí el campo eléctrico mira hacia las cargas negativas. Este electrón verá también una fuerza debido a este campo eléctrico, que será una fuerza menos Q por E. Menos porque tiene una carga negativa, y por tanto mira hacia afuera. Este de aquí pues también mirará hacia afuera porque es Q por E. Como E mira hacia la derecha, pues esa fuerza electrostática de repulsión debido a que aquí se han ido acumulando portadores es opuesta a la fuerza de Lorentz, tanto en esta situación como en esta. A efectos prácticos, lo que yo voy a ver aquí es que en la parte izquierda va a haber una tensión distinta de la parte derecha. Es decir, yo puedo medir una diferencia de potencial. Ponemos aquí un voltímetro. Una diferencia de potencial que lo que hará es indicarme si es positivo, es decir, si aquí hay más tensión que aquí, me indicará que las partículas que han pasado por aquí son partículas portadoras de carga positiva. Y si esta tensión es negativa, me indica que las partículas que han pasado por o son portadoras de la carga son negativas, es decir, me está indicando esa polaridad. En este experimento de Lorentz, lo primero que me dice es si es semiconductor es mayoritariamente N o mayoritariamente P. ¿Eh? Y también me verifica si realmente hay dos tipos distintos de portadores. Y esto es lo que luego se observa. Si vamos al laboratorio, hacemos este experimento con un material dopado con impurezas trivalentes o pentavalentes, pues veremos una conducción de cargas mayoritarias de signo distinto. Esa verificación. Esta diferencia de potencial que estamos midiendo, pues si llamamos, a ver cuál es la notación,
Esto es W y esto es T, el grosor. ¿Vale? Así, por ejemplo, la corriente IX dividido por T por W, esto es la densidad de corriente, que sabemos que es densidad de carga por la velocidad. Por ejemplo, en el caso del semiconductor, por ejemplo, tipo P, ¿eh? Semiconductor tipo P, pues tendremos que IX entre TW es igual densidad de cargas Q por P, esto es la ρ, por la velocidad del portador V. Y sabemos que esta velocidad es la misma que tendremos aquí. La fuerza de Lorentz es igual a Q por V por B. En general, cuando llegamos a una situación de equilibrio, la fuerza de Lorentz será igual a Q por E, donde esta E, que le ponemos E sub Y, vamos a ponerle para diferenciarla del campo eléctrico en X, porque aquí tendríamos una E sub X, campo eléctrico en X, y tendríamos un campo eléctrico en Y, puede ser positivo o negativo. En general, lo que tendremos es que la fuerza será igual, en valor absoluto, la fuerza de Lorentz será igual a, en valor absoluto, Q por E sub I. Por lo tanto, podemos poner Q por V por el valor en B va a ser igual a Q por E. Por tanto, la Q y la Q se me van. Y el campo eléctrico en I, vamos a decir que es diferencia de tensión dividido por omega. Y aquí valor absoluto. Incremento de V dividido por omega. Esta velocidad la podemos, ¿no? La tenemos aquí, perdón, aquí me falta la V. Esta velocidad la podemos despejar de aquí. Esto es IX dividido por QP por TW. QP, V por B es igual a incremento de V dividido por W. W y W se van. Esta diferencia de tensión es una cosa que podemos medir, ya sea, ¿no?, aquí o aquí, en este caso el semiconductor tipo P, incremento de V es una cosa que podemos medir, y sub X es una cosa que también podemos medir, poniendo aquí un amperímetro en serie. También podemos medir T minúscula, que sería este grosor. Por lo tanto, podemos, B mayúscula es el campo magnético que hemos forzado, también es algo que podemos conocer. P mayúscula lo podemos despejar de aquí. ¿Cuál es la concentración de portador de carga positiva? Será IX por B dividido
por Q, T minúscula, y luego la tensión que hemos medido. Por la misma regla de 3 podemos hacer el análisis, pero para el semiconductor tipo N también tenemos que fuerza de Lorentz igual a Q por E sub I, ¿no? Tendríamos exactamente lo mismo. La diferencia es que aquí tendríamos un menos Q por N, un menos Q por N que sería la ρ, pero bueno, como hacemos esta igualdad en valor absoluto, fuerza de Lorentz en valor absoluto igual a Q por E, pues tendríamos exactamente la misma expresión. N igual a Ix por B dividido por Q, T y el valor de V. Sabemos que aquí este delta de V, el voltaje que mediríamos sería negativo, pero para calcular N minúscula utilizamos esta expresión con el valor cambiado de signo. En el caso del semiconductor tipo P, delta de V sería positivo, ¿no? Tendríamos la densidad de portador. ¿Okay? Eso en cuanto a la densidad de portadores. Si además quiero calcular la movilidad, pues lo tengo fácil, ¿no? Porque puesto que ya conozco la P, sabíamos que J es sigma por E. Esto lo puedo calcular empíricamente a partir de la relación entre la corriente que obtengo y el campo eléctrico que esfuerzo. ¿Eh? Si esto es L, si esto es L mayúscula, pues tendríamos que sub X es el voltaje que esfuerzo dividido por L mayúscula. Y Jx es la corriente en X dividido por omega por T, por la sección. Por lo tanto tengo Ix entre omega T igual a sigma, que recuerdo era Q por P, por la movilidad, por el campo de sub X, que es, hemos dicho, Vx entre L. Pues, fijaros que a partir de aquí yo tendría, por ejemplo, el valor de la resistividad, ¿no? Como la relación entre Vx e Ix, si esto lo paso aquí dividiendo y todo esto aquí multiplicando, perdón, dividiendo, pues tendría la resistencia, en caso de que lo quisiera. Pero en este caso a mí me interesa la movilidad, pues la movilidad será Ix por L P minúscula lo sabemos por el experimento Hall y la movilidad la sabremos por el experimento de la resistividad, cuál es la relación entre tensión aplicada y corriente obtenida. Eso es a través de la resistencia o de la conductividad que se obtiene. Por lo tanto, necesitamos la geometría omega t y L mayúscula del material y ya está. Y ya tendríamos eso. ¿Eh? Por la misma regla de 3, si es esto es un semiconductor tipo P, si es un semiconductor tipo N, por la misma regla de 3, la movilidad sería Ix por L omega por T X Q por N. Y aquí podemos poner N sub 0 en caso de que no forcemos ninguna iluminación ni nada.
Y sería la forma de calcular movilidades, sería la forma de calcular concentraciones, sería la forma de diferenciar si por aquí tenemos un material por el cual los portadores mayoritarios son de carga negativa, en caso de que tendríamos aquí menos tensión en la parte izquierda que en la derecha, o tendríamos más tensión en la parte izquierda que en la derecha, o sea, diferencia de tensión de signo contrario a esta, en caso de que los portadores fuesen uh, de carga positiva. Bueno, lo dejamos aquí, nos vemos el lunes.